Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Y los saludamos en el nombre del Señor Jesús a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Estamos felices en bendición, como siempre, de seguir compartiendo la palabra de Dios con todas las personas que puedan tener acceso a este video, como a todos los que hacemos, porque nuestra intención es llevar bendición a las personas que los vean y escuchen esta palabra. Y queremos seguir estudiando el libro de Proverbios porque hemos aprendido muchísimo de este libro de los Proverbios solamente. Si nos ponemos a leer toda la palabra de Dios, pues es muchísimo mejor. Porque la palabra de Dios es luz, es conocimiento que hace bien a nuestra alma. Le dice en uno de los proverbios aquí el papá a su hijo, le dice: hijo mío, come de la miel, dice, porque será grata a tu alma. Dice, así es el conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios es como la miel que destila del panal. Es agradable, es placentera a nuestra alma. Entonces vamos a seguir estudiando en el capítulo 23. Hay muchas cosas que habla este proverbista en el capítulo 23. Le sigue aconsejando mucho a su hijo. Aquí creemos que desde que comienza el libro de Proverbios, cuando el papá y la mamá empiezan hablándole a los hijos, y a un hijo en específico le dicen: hijo mío, guarda a los consejos, la palabra, la sabiduría, busca la prudencia, la inteligencia. Y Dios hablando a través de personas o de los papás, que son los que están a cargo de que nosotros conozcamos a Dios. Es una tragedia que los papás de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las culturas, no teniendo acceso, sabiendo que está la palabra de Dios, no se las enseñen, porque uno se acostumbra en las culturas en las que uno crece a lo que le enseñan. Uno como ser humano tenemos que aprender todo lo que tengamos que aprender, o sea bueno o sea malo. Por eso es que si crecemos en un ambiente, como dice aquí en el 22:6, instruye al niño en el camino que debe de andar para que cuando crezca no se aparte de él. Si el mundo se preocupara y se hubiera preocupado desde tiempo atrás, siglos atrás, de que se hiciera una ley, una regla en cada nación, que se le enseñara la palabra de Dios a los hijos, el mundo estaría totalmente diferente a como está hoy. Los países que han progresado no ha sido por casualidad, aunque mucha gente, pues, por lo mismo que no saben, no entienden o pues simplemente no creen, pero porque vea, en este mundo hay mucha gente inteligente, súper inteligente, y ha habido en todos los tiempos, en todos los imperios, en todas las naciones, siempre ha habido gente muy inteligente para todo. Sin embargo, hasta la fecha vemos que hay naciones que están en la ruina, están pobres, están enfermos, y como decíamos, de esta nación de Estados Unidos, hoy en día Estados Unidos es una nación que fue fundada sobre bases cristianas de la palabra de Dios, pero se han ido apartando, y cuando eso pasa, lo único que queda es la maldición, porque como seres humanos que somos pecadores ya traemos maldición, y lo único que puede contrarrestar la maldición de todo tipo, sean enfermedades, sean miseria espiritual, sea miseria material, es la bendición de Dios. Y para obtener la bendición de Dios no necesariamente hay que ser una persona súper inteligente. Basta con creerle a Dios, con conocer su palabra y creerle. Eso es todo lo que toma. José en Egipto, lo que dice la palabra de Dios, no, José no, la Biblia no habla cosas súper extraordinarias que haya hecho José. Que era súper inteligente y descubrió allí el método para hacer alguna fórmula. No, nada de eso. Todo lo que dice es que José era muy temeroso de Dios, trabajador, eso sí, muy trabajador, pero muy temeroso, muy respetuoso de la presencia de Dios. Todo lo que tocaba prosperaba, porque lo que tenía José no era una superinteligencia, era la bendición de Dios. Y eso es lo que va a contrarrestar la maldición que ya de por sí traemos desde la caída de Adán y Eva. Y por eso aquí el proverbista le enseña a su hijo: tienes que tener temor de Dios, tienes que respetar su presencia, tienes que guardar su palabra, para que eso te traiga bendición, porque de otra forma lo único que te va a quedar es maldición. Entonces aquí en el capítulo 23 le sigue hablando, y vean lo que dice, un verso muy importantísimo que deberíamos de tomar en cuenta. En el capítulo 23 y verso 26 le dice el papá al hijo, como si Dios nos hablara a nosotros a través de estas palabras, nos dijera así: dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos,
Porque fosa profunda es la ramera y pozo angosto es la mujer ajena. Ciertamente como ladrón acecha y multiplicará a los infieles entre los muertos. Una vez más dice, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Porque fosa profunda es la ramera y la mujer ajenas. Le está advirtiendo los peligros y creemos que para este proverbio pues ya los hijos ya están grandes, ya son adultos, ¿no? Por lo menos adolescentes. Ya tienen otras tentaciones porque conforme vamos creciendo como seres humanos, dejamos la niñez y nuevas tentaciones y nuevas responsabilidades se van presentando. Y es lo que le trata de decir aquí el papá a su hijo. Le dice como si Dios nos dijera, a cierta edad, cuando ya comprendemos, no necesariamente cuando somos niños, pues ni hay necesidad de que Dios nos diga porque somos hasta cierto punto inocentes, pero cuando ya conocemos entre el bien y el mal, viene Dios y dice, hijo mío, dame tu corazón. Dice, y que tus ojos, vea cómo dice, que tus ojos se deleiten en mis caminos, o sea, en mi palabra, porque el conocer la palabra de Dios, estudiar, vivir por la palabra de Dios, realmente es un deleite. Lo que pasa es que como seres humanos siempre nos queremos quejar de algo, y hay días que pueden ser más duros que otros, eso sí, pero siempre hay un deleite en conocer y servirle a Dios y conocer su palabra. Aquí está y lo vamos a ver ahorita más adelante, pero aquí, entonces lo primero que hace Dios es dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Y por qué el Señor dice, dame tu corazón? ¿Por qué no dice, vea que el Señor no viene y dice, hijo mío, dame tu dinero, dame tu cartera, dame tus cuentas de banco? Que muchos hombres que predican la palabra de Dios, o maestros, o quien quiera que sea de cualquier religión, sí hacen eso, pero por eso estoy diciendo que uno tiene la responsabilidad de conocer la palabra de Dios para saber y poder discernir qué viene de Dios y qué no, qué nos están hablando de verdad y qué no, porque es fácil comerse la cizaña cuando uno no conoce el trigo. Por eso es importante que uno conozca la palabra de Dios para que no le den a uno cizaña. Entonces aquí el Señor le dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque y no es porque Dios le quiera quitar nada al ser humano, al contrario, es para darnos. Porque vea, el Señor Jesucristo, estamos hablando del corazón y lo repite muchas veces en este libro de Proverbios. Así como dice Jeremías, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, dice, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Y aquí dice, dame tu corazón, ¿para qué? Para limpiarlo de toda pudrición, para limpiarlo de toda maldad, de toda iniquidad, de todo adulterio, de fornicación, de impurezas, de robo, de ladronismo, de envidias, de detracciones, de ultrajos, de celos, de envidias, de toda la corrupción que puede uno imaginarse que hay en este mundo. Para eso Dios quiere que le demos el corazón, no porque Dios esté necesitado de algo de nosotros. Él no viene entonces a pedirnos nada, porque Él tiene todo, al contrario, quiere darnos, pero lo primero que quiere hacer Dios es limpiar nuestro corazón, porque desde allí es donde se gobierna el ser humano, desde el corazón. Ese es el timón del ser humano. Por eso Satanás entonces también tiene su agenda y dice, si logro ponerle resentimientos en su corazón, si logro ponerle odios, si logro ponerle rencores, si logro ponerle envidias, desde ahí lo puedo manipular. Si puedo anidar un pensamiento, un deseo malo en su corazón, desde ahí lo puedo dominar. Ya solo se trata de ponerle la tentación o el pensamiento que active esa emoción, porque nosotros, esto es importantísimo que lo entendamos, hermano. Si usted es cristiano, si usted no es cristiano, que lo entendamos. Nosotros los seres humanos, incluyendo gente cristiana que conoce la palabra de Dios, normalmente no somos manejados, no nos manejamos por el conocimiento que tenemos, sino por las pasiones o emociones que hay en nuestro corazón. Y a no ser que nosotros el conocimiento adecuado que tengamos de la palabra de Dios, nos esforcemos, tengamos una determinación muy grande, muy seria en vivirlo. De otra forma, siempre nos van a ganar las emociones, las pasiones, los sentimientos. Vea, ¿qué podemos poner por ejemplo? Pues el mismo rey David, un hombre que incluso cuántos salmos escribió y ahí está la palabra de Dios. Él mismo decía que la palabra de Dios era lo mejor que había. Sin embargo, cuando se le presentaron ciertas tentaciones como el censo, cuando hizo el censo, ya hemos mencionado mucho de cuando él pecó con
el adulterio con Betsabé, pero no, el censo también. Fue un problema serio para Israel. ¿Por qué? Porque Dios les prohibió que en la ley que hicieran censo, que censaran al pueblo, porque eso podía traer cierta arrogancia al rey, decir, oh, tengo mucha gente, cuántos soldados tengo, puedo hacer todo eso, y creerse dueño del pueblo. Entonces Dios había prohibido eso, pero este rey Saúl le dice a uno de sus generales, ve y censa al pueblo porque quiero saber cómo estamos. ¿Cuántos hombres podemos disponer para ir a la guerra, a la batalla? Y entonces el general se le opone al rey David y le dice, no, Dios me libre. Dice David, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Tú sabes bien que eso está prohibido por la ley de Dios, a Dios no le agrada eso. Dice, pero que pudo más la palabra del rey David, y el general pues tuvo que obedecer. Y hizo el censo y pues le trajo los resultados al rey David. Pero allí también dice, en una parte dice que este rey David hizo el censo y que Dios venía de parte de Dios, pero en otra parte, en otro libro, porque dice lo mismo en el libro de Crónicas y en los libros de los reyes de Israel. En unos dice un poco diferente, en otros dice lo mismo, dependiendo de la historia. Pero en este caso, en uno de esos libros, es en el de Crónicas, si no me equivoco, dice que Satanás se levantó contra Israel y vino e incitó al rey David a que hiciera el censo, porque Satanás sabía bien que eso no iba a traer bendición de Dios. Entonces viene y hace el censo, y después, como Satanás, como es su trabajo, es típico de él, es su naturaleza, que primero nos induce al pecado, nos induce a la tentación y caer, y ya después que le hemos cometido, viene y nos acusa y nos pone el dedo. Lo mismo hizo con el rey David. Ya después, cuando hizo el censo, pues vino y lo acusó, su conciencia y todo. Y el rey David se dio cuenta que hizo mal. Y Dios viene y dice, ¿por qué hiciste esto? Si la palabra dice que no debes de hacerlo. Y total de que el rey David viene el profeta de parte de Dios. Siempre Dios manda al profeta al hombre de Dios para que le haga ver su pecado, su maldad. Unos lo aceptan, otros no. Unos se enderezan, otros no. Otros se hunden más. Son muy pocos los que realmente reconocen su pecado, su maldad y se arrepienten. El rey David entonces viene el profeta y le habla, dice, Dios dice que hiciste muy mal, David. Y David reconoce y el profeta le dice, mira, Dios te ofrece ciertos castigos, escoge el que tú quieras. Y entonces el rey David escoge, en vez de ir a la guerra y caer en manos de sus enemigos, dice, voy a escoger caer en las manos de Jehová, dice, porque Dios por lo menos tiene misericordia, dice, nos va a castigar, pero va a tener misericordia, dice, en cambio, si caigo en las manos de los enemigos o de los hombres, dice, allí no hay misericordia. Es como dice el rey David, él que conocía de guerra, de batallas y que conocía a la gente, dijo, si escojo el caer en una guerra o que ir a una guerra o que Dios me castigue a través de los hombres, allí estoy perdido porque ellos no tienen misericordia. Dice, mejor caiga yo en las manos de Dios. Y Dios mandó una plaga donde murió mucha gente en Israel, mucha gente inocente. ¿Todo por qué? Porque la pasión, el sentimiento, la emoción del rey David pudo más que el conocimiento, porque la ley decía que no hiciera censo. Y por eso entonces es importantísimo que le demos el corazón a Dios, que le entreguemos nuestro corazón a Dios, porque de otra forma no vamos a sobrevivir. El corazón fácilmente se llena de emociones negativas. En este mismo momento, entre el pleito que hay entre Rusia y Ucrania y que está envolviendo a muchas otras naciones, mucha gente está perpleja, asustada, la economía se está afectando, la bolsa de valores, todo se está afectando, y la gente empieza a meditar y a pensar, ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Se empieza a asustar, a desesperar, y se alteran los químicos del cuerpo y la gente se empieza a enfermar también. Cuando que la palabra de Dios, y aquí podemos incluir incluso incluir a mucha gente que se denomina cristiana y que tiene el conocimiento, que dicen, el Señor es mi pastor, que conocen la palabra, el Salmo que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por sendas de justicia, dice. Y luego dice, Él adereza mesa, prepara una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, una mesa llena de bendición. Lo saben, pero en el momento de las emociones, de los problemas, las pasiones tienen más poder que esa palabra. ¿Por qué? Porque realmente no le entregan el corazón a Dios,
¿Cómo que no se lo entregan si ya lo hicieron cuando nacieron de nuevo? No se trata nomás de nacer de nuevo, se trata de vivir cada día luchando peleando la buena batalla de la fe con las armas de luz y de verdad. Toda la armadura de Dios, los zapatos del Evangelio de la paz, le dice el apóstol a los Efesios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia en el pecho, el yelmo de la salvación en la cabeza, la palabra de Dios que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el escudo, dice, sobre todo el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, vea que protege especialmente el tronco del cuerpo, la coraza de justicia. ¿Por qué? Porque el enemigo va a poner ideas, va a traer pensamientos que activen esas emociones y pasiones que están en el corazón. Y si no tenemos la coraza de justicia bien puesta en nuestro pecho, ahí empiezan a surgir esas pasiones y emociones. Por eso tenemos que entregarle a Dios nuestro corazón diariamente. Eso significa diariamente venir ante su presencia, buscar su bendición, fortalecernos en la fe. Diariamente, no aquí en esto no hay vacaciones, no hay día de descanso, no hay Navidad, no hay Año Nuevo, no hay cumpleaños, no, aquí diariamente, porque un día puede ser fatal. Y por eso el Señor aquí dice, dame tu corazón y que tus ojos se deleiten en mi palabra. Hay que leer la palabra de Dios constantemente, escudriñarla, no conformarnos con estar oyendo en las redes sociales y todo eso. Eso ayuda, pero lo más esencial es leer, tener contacto, que nuestros ojos tengan contacto con la palabra de Dios. Vea, entonces el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón, porque lámpara es a Jehová el espíritu del hombre, el cual escudriña hasta lo más profundo, porque Dios en nuestro espíritu le sirve de lámpara para ver qué cosas puede arreglar. El espíritu es equivalente al corazón, un corazón renovado que donde la persona pues ha nacido de nuevo y tiene a Cristo. Entonces sin Cristo esa lámpara está apagada, no hay cómo ver qué es lo que hay en ese corazón. Pero cuando venimos a Cristo, dice el Espíritu Santo de Dios, que es luz también, pues porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas, viene y alumbra y entonces ya tenemos luz permanente en nosotros para que Dios pueda trabajar en nuestro corazón. Por ahí en un salmo también el rey David escribió y dijo, líbrame de lo que me está oculto. Dice, ¿quién podrá reconocer todos sus pecados? Dice, mas líbrame de lo que me está oculto, porque no todos realmente, ya después de que tenemos cierta edad de 15, 20, 30 años o más, ¿quién se va a recordar de todos los pecados, de todas las maldades que ha cometido? De palabra, de pensamiento, de hecho, nadie. Por eso ahí dice, líbrame de lo que me está oculto, porque entonces cuando Dios viene y pone su Santo Espíritu y alumbra nuestro espíritu como una lámpara, entonces Él ya puede ver incluso todas las cosas que están en el pasado y que a raíz de muchas de estas cosas es que sufrimos también muchas veces, que sufrimos cosas que no tienen explicación, ni el psicólogo ni nadie nos las puede explicar, pero como el espíritu del hombre es lámpara para Dios, ahí está, Dios puede trabajar y sobre todo que Dios puede perdonar. Por eso es necesario que conozcamos la palabra de Dios y como el rey David dijo, líbrame de aquello que me está oculto, Señor, de aquello que ni siquiera sé qué es o que no me recuerdo, pero que está allí, como una basura escondida. Entonces todo eso tenemos que traerlo delante de Dios y vean lo que dice entonces la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Voy a leer lo importante que es entonces nacer de nuevo, dice. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 1 y verso 4 dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Aquí dice que en Él estaba la vida, en el Señor Jesucristo, y que la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, desde la caída de Adán para acá, todos los seres humanos para vivir físicamente y andar aquí en este mundo, dependemos del cuerpo físico y el cuerpo físico vive de la sangre. Porque la vida está en la sangre. Dios le dijo al pueblo de Israel cuando les dio la ley, por eso les prohibió que se comieran la sangre de los animales, porque la vida está en la sangre. Pero antes de la caída de Adán y Eva no dependían tanto de la sangre. Tenían un cuerpo físico, pero no era su dependencia. Ellos dependían de la luz.
Porque aquí está diciendo, el Señor es la luz y la luz era la vida de los hombres. Ahora cuando venimos a Cristo otra vez, seguimos teniendo este cuerpo de carne que depende de la sangre, pero ya no del todo dependemos de la sangre, porque en el día que muramos, si salimos de este cuerpo que depende de sangre, ya tenemos uno de luz, uno de luz. Todo lo que Dios, los seres que Dios hizo son de luz. Lucifer, ahí está, el mismo diablo era Lucifer, por eso hasta el nombre tiene. Cuando dice que arrastró a la tercera parte de las estrellas, todos los ángeles que arrastró con él eran luz. Por eso los pinta ahí como estrellas, desafortunadamente estrellas caídas. Todos dependíamos de la vida que Dios nos dio, era luz. Y nosotros los seres humanos no dependíamos totalmente de la sangre, sino que lo primordial era la luz que Dios puso en nosotros, porque Dios es luz y esa era la vida de los hombres. Ahí dice bien claro, era la vida de los hombres antes de la caída. Pero ahora vino el Señor Jesús quien dijo, yo soy la luz del mundo y el que me tiene a mí, que cree en mí, dice, no va a andar en tinieblas, ni va a estar en el futuro cuando Dios nos redima y cambia este cuerpo. Ya no vamos a depender de la sangre, vamos a depender de un cuerpo hecho de luz. De luz. Vea lo que dice aquí más adelante, en el capítulo 3 y verso 19 y 20, en el libro de San Juan. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones, su mala vida, sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones, sus obras sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces aquí dice el Señor, esta es la condenación del mundo, dice, que vino la luz. Yo vine al mundo y a alumbrar, dice, y si me rechazan, entonces ya no hay más nada que hacer por esas personas, dice. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz. Y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Ahora aquí, esto es importante. Aquí el Señor Jesucristo dice que los hombres no amaron la luz para nada. No. Pero dice que amaron más y menos. Usted sabe que es más y menos. Y Jesús dice que los hombres aman más, no que no amen la luz para nada. Por eso es que el hombre es tan religioso, porque ama la luz, pero no lo suficiente, porque la luz es Cristo mismo, y es el único que nos puede traer salvación. Pero si nosotros amamos más las tinieblas, no vamos a negar a Cristo, no vamos ¿entiende? Pero no le vamos a entregar nuestro corazón, y va a seguir en tinieblas. Y las malas manifestaciones, porque el Señor dijo, del corazón salen los adulterios, fornicaciones, odios, todo lo malo, dice, sale de allí. Satanás lo único que tiene que hacer es activar con un pensamiento o la misma naturaleza mala caída, y esas malas pasiones, malos deseos, malos pensamientos, malas emociones se manifiestan, odio, rencor, toda la basura que puede haber. ¿Ve? Por eso es importante, el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón diariamente. No el fin de semana solamente, no cuando vas a la iglesia solamente, no cuando estás con la esposa solamente, no cuando estás en el trabajo solamente, diario, porque Satanás no descansa tampoco, el pecado no descansa tampoco. Y aquí dice, el Señor dice, los hombres amaron más, pero dice, pero todo aquel que practica la verdad, todo aquel que ama la verdad, dice, viene a la luz. O sea, Jesús dice, viene a mí, camina conmigo para que su vida sea manifiesto de que lo hace por causa de la verdad o por causa mía. Que no lo hace nomás por complacer a nadie, sino porque camina conmigo. El Señor dice, yo soy la luz del mundo y el que ande conmigo no va a andar en tinieblas. Lámpara es a Jehová el espíritu del hombre, el cual escudriña todo para arreglarlo, para enderezar el corazón. Para eso Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón, no para quitarnos el dinero como muchos piensan, o para hacernos la vida imposible, lejos de eso. Tal vez las religiones enseñan eso, no sé, pero Dios no. Él dice, yo te voy a dar paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Dónde pone Dios esa paz? En el corazón. Yo te voy a dar perfecto amor que echa fuera el temor. ¿Dónde está el temor? El miedo. Hablando de miedo, en el corazón. Y el Señor dice, con mi perfecto amor lo voy a echar fuera. ¿Dónde Dios pone su Santo Espíritu y sella a la persona?
dando a entender Dios desde ese momento, dice, tú me perteneces a mí, porque un sello es lo que significa cuando dice a quién pertenece. Y Dios ahí pone su sello en el corazón, en el espíritu. Y dice, este me pertenece a mí, ya no es más propiedad del enemigo ni de nadie más. ¿Eh? Entonces es importantísimo pues que hagamos caso de lo que es la palabra de Dios y nos deleitemos en lo que Él dice. Vea lo que dice el Salmo, dice en el Salmo 11, verso 3, dice, si los fundamentos fueran destruidos, ¿en qué se apoyará el justo? Si los fundamentos o las bases fueran destruidas, ¿en qué se apoyará el justo? Por eso entonces tenemos que enseñar fundamentos de la palabra de Dios, porque hemos dicho antes de que como seres humanos podemos construir una casa. Desde los tiempos antiguos los seres humanos han sido buenos para construir pirámides, palacios, reinos, imperios. Pero un hogar es una historia totalmente diferente. El que es capaz de construir un hogar, ese se merece el respeto de Dios y de todos. Porque vea que ni siquiera desde el punto bíblico muchos lo pudieron hacer. Vea a Noé. Noé logró traspasar el diluvio con su familia, pero después dice que plantó una viña, se emborrachó, perdió el control, y las malas pasiones y el diablo fue y lo engañó, fue y se desnudó, y después su hijo fue y lo vio, y eso trajo maldición sobre sus hijos, sus nietos y descendientes. No, su hijo no fue del todo responsable, porque pues, ¿quién le dijo a Noé que hiciera eso? Bueno, como quiera que sea, ahí está Abraham también, el padre de la fe. No lo pensó dos veces cuando la mujer le dijo, métete con la egipcia para que puedas tener el hijo que Dios te prometió, cuando que Dios no era absolutamente la voluntad de eso. Ahí está también. Fallaron, hicieron hogares, pero les falló en cierto punto. No se diga el rey David, no se diga el rey Salomón, no se diga muchos otros. Pero hubo unos, por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 35, la palabra de Dios menciona, y Dios a veces se refiere a personas, habla de personas totalmente desconocidas, pero como Dios sabe todas las cosas, y qué bueno que Dios sabe todas las cosas y nos las enseña, porque uno a veces piensa que ya se acabó algo bueno, que como en el caso del profeta Elías cuando lo andaba persiguiendo esta Jezabel para matarlo, dice, Señor, ya solo quedo yo de todos los profetas, a todos los han matado y solo quedo yo y me andan buscando para matarme. Y el Señor le responde, le dice, no, Elías, todavía quedan 7,000 rodillas aquí en Israel, dice que no han besado a Baal, que no han adorado a Baal. 7,000, o sea, no te creas, Elías, tú no sabes todo, yo sí. Entonces es bueno saber eso. En el capítulo 35 de Jeremías hay una familia que se llama los recabitas. Y entonces, como Dios insiste tanto al pueblo de Israel que escuchen su palabra, que hagan caso para que no les vaya mal, que no se sigan su corazón lleno de malas pasiones y malos sentimientos, sino que hagan caso de la palabra escrita. Y no hacen caso. Entonces Dios le dice a Jeremías, mira, ve a aquellos, habla con aquellos recabitas y planteales esta situación. Y ahí va Jeremías y los busca. Y como en ese tiempo se murmuraba ya de que la invasión de Babilonia iba a llegar a Israel y se los iba a llevar cautivos, entonces esta familia se previene y se van fuera de la ciudad y ponen sus tiendas para vivir allí. Y va Jeremías a buscarlos y les dice, hey, ¿por qué ustedes no construyen casas? Y especialmente les lleva vino, Jeremías les pone unos vasos de vino allí y les dice, beban. Y ellos saben que él es el profeta. Y saben de que no lo pueden desafiar así nomás porque es profeta de Dios. Pero ellos dicen, pues no vamos a beber el vino, Jeremías. Porque fíjate de que nuestro padre, nuestro abuelo nos dijo de que no hiciéramos casas, que no plantáramos viñas, que no bebiéramos vino ni nada de eso, dice, para que nos fuera bien aquí en la tierra, dice, porque él nos quiso decir que nosotros solo éramos peregrinos aquí en la tierra y que por lo tanto no nos acomodáramos igual que la demás gente del resto del mundo, porque en cualquier día nos podemos ir, especialmente con esas murmuraciones de la invasión de Babilonia a Israel en ese tiempo. Y entonces Jeremías no los hizo beber vino ni nada de lo que, y porque su papá y su padre de ellos pues les enseñó eso. Entonces Dios viene y le dice al pueblo de Israel a través de Jeremías, miren, esos muchachos le hicieron caso a su papá, que no bebieran vino, que no construyeran casas, que no se afanaran con lo de este mundo. Dice,
Y yo a ustedes, ¿cuántas veces les he hablado una y otra vez que no hagan esto o que hagan mi palabra para que no les vaya mal y no quieren hacer caso? Por eso va a venir el rey de Babilonia y se los va a llevar cautivos. En otras palabras, Dios está diciendo, estos le hicieron caso a su papá, que es exactamente lo que dice aquí en el libro de los Proverbios. Hijo mío, dame tu corazón, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos, guarda los estatutos y decretos, guarda toda la palabra de Dios que es perfecta. Es lo que le está diciendo Dios aquí en este libro de los Proverbios a sus hijos, y que ahí está grande. Entonces vea, uno de los consejos que le da al hijo, dice, porque si tú te deleitas en mis caminos y me das tu corazón, te van a guardar de la mujer ramera, de la mujer mala, dice, la cual aumenta sus muertos. Porque Satanás, como vuelvo a repetir, él sabe las pasiones de los hombres, y una de las pasiones más difíciles de controlar es el sexo ilícito, es la codicia por otras mujeres ajenas. ¿Entiende? Por eso Dios aquí le está advirtiendo. Y esos recabitas hacen caso de la palabra de Dios y les va bien. El pueblo, entonces, Dios los pone como ejemplo y les dice, esta familia, vean, esta sí, no tuvieron una casa de madera, de piedra, de nada. Vivían en tiendas, pero sí sabían lo que era un hogar porque el papá los supo instruir y ellos supieron hacerle caso. Por eso allí el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. Vamos a seguir estudiando más de este capítulo 23 porque hay unas cosas muy importantísimas que vamos a estudiar en los próximos 2-3 fines de semana, las 2-3 ocasiones. Y si usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, acéptelo. Entregue su corazón a Cristo para que tenga paz, para que tenga esperanza de vida eterna, para que no viva con miedos y temores y desesperaciones. Y si conocemos a Cristo ya, pues hay que esforzarnos y no olvidarnos ni decir que ya sabemos todo, ya podemos todo, no, porque siempre hay algo nuevo que aprender y siempre vamos a depender del Señor. Así que Dios lo bendiga y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.